estos problemas a ver cómo se hacían. Entonces, el primer problema era este Powerful Array. Entonces, lo que teníamos era un arreglo de números y lo que queríamos era calcular esta fórmula que está acá para un rango de números en el arreglo. Y la forma lo que dice es que tengo que tener en cuenta la cantidad de veces que aparece un número en el rango. Eso lo elevo al cuadrado y lo multiplico por el número y después sumo eso para todos los números que están en el rango. ¿Sí? Entonces esa suma total es la que queremos calcular, ¿cierto? Entonces la idea es eso. Entonces si yo tengo ese arreglo de 8 números y pues en cada una de las posiciones aparece un número y lo que quiero ver es, por ejemplo, en el rango 2 7 que, em, cuál es la suma de los cuadrados de los pesos por el número para cada uno de los números. Entonces pues es simplemente hacer el cálculo, ¿cierto? Que es resolver, si yo tengo el rango, quiero es resolver esta fórmula de acá. Entonces hago para cada uno de los números que aparecen en ese rango completo que me están dando, lo que quiero hacer es el producto de cuántas veces aparece consigo mismo multiplicado por el número, que sería básicamente esas tres operaciones que están ahí, ¿cierto? Entonces la cantidad de veces que aparece el uno, la cantidad de veces que aparece el 2 y la cantidad de veces que aparece el 3, que son 3 2 y uno respectivamente, los multiplico por uno 2 y 3 respectivamente y eso al final me da la suma completa. ¿Mm? Entonces, eso es lo suficientemente sencillo. El problema es cuando tengo que hacer muchas veces estos cálculos sobre esos rangos. ¿Mm? Entonces, eh, la idea aquí es aplicar pues el algoritmo de Square Root Decomposition, pero aplicando realmente la versión de Moore. ¿Mm? Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Entonces, porque lo que queremos hacer es como precalcular la mayor cantidad de cosas que podamos en esos rangos de raíz cuadrada y con eso va a ser más fácil responder los queries y ahí es donde entra el algoritmo de Moore, porque lo que habíamos dicho la vez pasada es que Square Root Decomposition funciona muy bien cuando yo simplemente tengo que hacer como acumulación de los valores que ya tengo calculados. Eso funciona súper bien cuando estoy haciendo operaciones conmutativas, no cuando estoy haciendo operaciones no conmutativas, que es lo que pasa acá. Porque cuando me salgo del rango, ya las cosas que tenía precalculadas realmente no me sirven mucho. ¿Mm? Entonces, ese es el punto de lo que queremos hacer. Entonces, pues la idea es aplicar el algoritmo de Moore que está en dos partes. Bueno, realmente está en tres partes. Hacer esa como división en rangos de raíz cuadrada, porque si tengo eso, pues es más fácil calcular las cosas. Eh, lo segundo que quiero hacer es poder ordenar todas las consultas que me están dando de el límite izquierdo de cada una de las consultas al límite derecho. Entonces, de tal forma que los arreglos más grandes, como de esos rangos que me están preguntando, sean más grandes que los arreglos más pequeños, ¿cierto? Entonces, los ordeno por el lado izquierdo y después por el lado derecho. ¿Mm? Entonces, esa es básicamente la idea de lo que queremos hacer. ¿Y esto para qué me sirve? Para tener que minimizar la cantidad de operaciones que tengo que hacer. ¿Mm? Porque entonces, si yo ya los tengo ordenados así, cada vez que responda a una consulta, ¿qué es lo que me va a pasar? Que me voy a tener que mover solamente hacia la izquierda las posiciones que me diga el límite izquierdo. Entonces, si yo ya tengo un cálculo para un rango, para responder la siguiente pregunta, ¿qué tengo que hacer? Tengo que restarle, por ejemplo, la cantidad de veces que aparecían los números cada vez que mueva el rango izquierdo de la segunda consulta hacia la derecha. Entonces, si aparece el uno, pues le quito uno a la cantidad de unos que había en el rango que ya tenía. Y después miro a ver qué tengo que hacer con el rango, con el límite de la derecha de la segunda consulta. Si lo muevo a la derecha, pues le agrego eso. Y si lo muevo a la izquierda, pues le quito eso. Y la idea es que de todas maneras voy a tener una consulta de más o menos raíz cuadrada.
¿m? Porque no tendría que hacer toda la cuenta otra vez, sino simplemente ya tengo todos los números agregados en esos bloques de raíz cuadrada de los elementos y después simplemente hacer el cálculo que es las multiplicaciones y las sumas, que debería ser lo suficientemente fácil. Entonces, esa es precisamente la idea de hacer ese ordenamiento de todas las consultas. Entonces, lo primero que queremos hacer cuando tenemos el arreglo es partirlo en bloques de raíz de n. Entonces, aquí uno lo que puede hacer es em, dependiendo de cómo lo quiera hacer, si solamente tengo un arreglo, pues lo puedo partir en bloques de raíz del tamaño del arreglo. Si tengo muchos arreglos que me van a dar, lo que puedo hacer es arreglos muy grandes y simplemente utilizar el mismo arreglo como en los bloques de raíz de n, para no tener que hacer tantos cálculos todo el tiempo. Pero entonces, listo. Parto los bloques de raíz de n y lo que queremos hacer acá es llevar para cada uno de esos bloques cuál es la cantidad de veces que aparece cada uno de los números. Los números que me pueden aparecer. Entonces, en este ejemplo, solamente tenemos números de uno y 3, entonces para cada uno de los bloques, que serían estas tres primeras opciones, miro a ver cuántas veces aparece cada uno de los números. ¿Mm? Y eso lo hago para cada de los bloques. ¿Eso en qué me ayuda? Que para poder hacer la cuenta de un rango completo, lo que tendría que hacer es mirar máximo raíz de n veces estos números que ya calculé, que solamente me costaron raíz de n veces. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de lo que queremos hacer. Y pues ahora, bueno, sí, pues puedo hacer el cálculo de cuánto me dan esas cosas. Eso realmente lo que es mucho. Pero pues podríamos hacerlo simplemente como para saber qué es lo que queremos hacer. Y lo que quiero hacer entonces es coger estas consultas que me están dando acá, eh, que son dos veces la misma pregunta y de pronto podría optimizarlo con un poco de memorización, pero no hace falta. Y los quiero ordenar. Entonces los quiero ordenar primero por realmente los estoy ordenando lexicográficamente. Primero por el límite izquierdo del rango y después por el límite derecho del rango de forma creciente. Y entonces, pues eso me da este orden. Entonces, la primera consulta que voy a responder es la consulta que me da entre el uno y el 6. Entonces, entre el uno y el 6 yo que sé, que ya tengo todo el bloque de el primer bloque, ¿cierto? Entonces yo ya tengo estos números, pues cuántas veces aparece el uno, el 2 y el 3 en ese bloque. Y lo que tengo que hacer es a eso sumarle cada una de las siguientes posiciones. Entonces el primer bloque va de la posición número 4, entonces le tengo que sumar lo que está pasando en la posición 5 y 6, ¿cierto? Que como en la posición 5 hay un uno, entonces le tengo que sumar uno a la cuenta de unos que ya tengo, entonces ahora tengo tres unos, y después en el 6 le tengo que sumar un 3 a la cuenta de 3 que ya tenía, entonces ahora tengo un 3. ¿Mm? Y los 12 se quedaron quietos. Entonces, hacer como esa actualización de las cuentas, máximo me va a costar raíz de n. Pero ahí no es donde está lo chévere de este algoritmo. Entonces, si hago la cuenta de eso, y eso me da algún número 12 otra vez. ¿Listo? Ahora queremos resolver la siguiente consulta, que me dice, ahora mi rango va a ser 2 y 7. ¿Mm? ¿Eso qué quiere decir? Que lo que voy a hacer es correr, realmente el arreglo lo estoy corriendo toda una posición a la derecha, pero entonces lo primero que quiero hacer es correr el límite izquierdo de lo que ya había calculado una posición. ¿Sí? Entonces, lo que ya teníamos calculado era que teníamos 3 1, 2 12 y un 3. ¿Sí? Y como lo estamos corriendo ese límite izquierdo una posición a la derecha, porque es pues, la diferencia entre la primera consulta y la segunda consulta en el límite izquierdo, entonces tenemos que quitar un 1 a los unos. Entonces, ahora tendría los unos, los 2 y un 3. Y corremos el límite derecho ahora a la derecha. ¿Sí? Y entonces ese límite de derecho ahora a la derecha, con esa cuenta que ya teníamos, le agrega un uno y entonces pues quedamos en la misma situación. Primero le quitamos el uno, después le quitamos le ponemos el uno y entonces al final tendríamos los tres unos, los dos doces y el un 3 y pues al final, como tenemos la misma cantidad de números, eso me está dando la misma cuenta. ¿Cierto? Que sería 12 otra vez. ¿Mm?
Y esa es la parte chévere del algoritmo de Moore. Eso es lo que tengo que hacer. Cada vez que leo una consulta, me voy moviendo hacia la izquierda y me voy moviendo a la derecha, actualizando los valores que me importan, que en este caso es la cantidad de veces que aparece cada uno de los números. ¿Mm? Entonces, eso es lo chévere. Programarlo no es tan chévere como decirlo, que es básicamente este pedazo. Entonces, qué es lo que necesito hacer? Esto es una estructura, el código está en el repositorio, pero este Q es una estructura de los elementos que están dentro de la regla, que es básicamente como de los queries, que me dice cuál es el límite de izquierdo y cuál es el límite derecho para después poder compararlos, que es esto que estoy haciendo acá. Entonces, este sort con esta función de comparación lo que está haciendo es eh, ordenarlos con respecto al primero al límite izquierdo y después al límite derecho de cada uno de los rangos. Eso no tiene ningún problema. Y después tenemos que hacer todo esto, que lo que está haciendo es el cálculo sobre los rangos. ¿Mm? Entonces, la idea es igual que hacer square root de composition. Entonces, yo miro la primera consulta y miro qué bloques están ahí. ¿Mm? Entonces, con los bloques que tenga, yo puedo calcular qué es lo que me importa. ¿Mm? Y miro a ver qué tanto me salgo en el límite izquierdo y qué tanto me salgo en el límite derecho y le agrego esos valores a la cuenta, que es, bueno, es básicamente eso todo. Entonces ya tengo esas cuentas. Y después, para cada una de las siguientes consultas, tengo que ver cuál de estos casos aplica. ¿Sí? Entonces, lo que seguro debería pasar, bueno, para la primera consulta tengo que agregar todos los elementos que están en los bloques, sí, como en esos bloques que están cubriendo el rango. Y después para las siguientes consultas lo que debería pasar es que solamente le estoy quitando elementos a la izquierda del rango que tengo y después a la derecha le podría quitar elementos o le podría poner elementos, ¿cierto? Pero como está el orden, entonces lo que debería estar haciendo es que si no le quito elementos a la izquierda, le estoy agregando elementos a la derecha seguro. ¿Mm? Porque las consultas de más adelante siempre van a ser un rango más grande hacia la derecha. Y si no, entonces pues me tocaría o quitarle a la izquierda, seguro porque estoy en un elemento más adelante, y después el rango de la derecha cuadrado. Si me toca dejarlo más grande o más chiquito, pues miro a ver en dónde lo dejo y eso ya se queda quieto y después simplemente me voy moviendo a la derecha. ¿Mm? Eso es lo que están haciendo cada uno de estos ciclos. Entonces, cuatro while que están acá. Eso es lo que están revisando, como qué es lo que estoy actualizando, y realmente de esos no me puedo escapar. En el otro problema que apliquemos otra vez el algoritmo de Moore, nos vamos a ver exactamente la misma estructura. ¿Alguna pregunta? ¿Todo comprendido? Entonces, así es como funciona este algoritmo, como esto es lo chévere de eso. ¿Listo? ¿Qué dice nuestro segundo problema? Entonces, lo que tenemos es una familia de gophers. Yo tenía que buscar qué era eso en español. ¿Sí? Castores. Entonces, tenemos m castores y n bloques y n huecos dentro de una cuadrilla. ¿Mm? Y tenemos un halcón que se va a comer a esos castores. Ardillas de tierra. Ardillas de tierra también. Entonces, tenemos N ardillas de tierra, M huecos. ¿Mm? Y un águila que se va a comer a nuestras ardillas de tierra. Entonces, en un tiempo que va a pasar entre lo que las ardillas ven el águila y se alcanzan a esconder, ahí pasa una cantidad de tiempo y las ardillas van a una velocidad para poder llegar a los huecos. Entonces, la pregunta es, una vez pase ese tiempo, ¿cuántas ardillas corren el riesgo de ser comidas por el águila? ¿Mm? Y yo sé, la otra restricción es que cada uno de los huecos solamente puede almacenar una ardilla. ¿Listo? Entonces, esa es la pregunta que queremos resolver. Más o menos es como un problema de asignación. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo de una forma rara para que funcione. ¿Mm? Pero ¿cuál es la idea? Entonces tenemos esta situación. Entonces tenemos dos ardillas y dos huecos. Van a pasar 5 segundos y las ardillas se mueven a 10 metros por segundo.
Son como los datos de entrada y después me dan la posición de cada una de las ardillas, que son cabras porque aquí no tiene ardillas, y los huecos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una ardilla en la posición 1-1, una ardilla en la posición 2-2, un hueco en la posición 20-20 y un hueco en la posición 100-100. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, después de que pasen 5 segundos, ¿qué ardillas alcanzan a llegar a los huecos? ¿Mm? Y pues esto es hacer como un poquito de geometría, pero básicamente lo que tengo que hacer es para cada una de las ardillas calcular cuál es el radio de la distancia que alcanzan a cubrir en esos 5 segundos. ¿Mm? Que esto no está explicado así, pero básicamente, si yo miro cuál es la distancia de la ardilla a el hueco, entonces de esa ardilla que están los dos hasta el primer hueco, la distancia debería ser de 25,45 metros. Y entonces lo que necesitaría es suficiente tiempo para cubrir esa distancia, ¿cierto? Y sabemos que aquí hay una de distancia, entonces la distancia que alcanza a cubrir una ardilla en todo ese tiempo, pues depende de la velocidad, entonces alcanzaría a cubrir 50 metros. ¿Mm? Eso quiere decir que la ardilla que está en los dos alcanza a llegar al primer hueco. ¿Mm? Y después toca hacer eso con todas las ardillas. Entonces, ¿qué hace la ardilla que está en 1-1? Pues esa distancia que alcanza a cubrir hasta ese hueco, que tiene que cubrir hasta ese hueco es de 26 metros. La distancia para llegar a 100 es más, por eso no está calculada. Pero el problema es que solamente una de las dos ardillas va a alcanzar a llegar a ese hueco, porque el hueco solamente puede tener una ardilla. Y entonces la otra ardilla no alcanzaría a llegar hasta el siguiente hueco, lo que quiere decir que una ardilla quedaría expuesta. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de lo que queremos hacer. Ahora simplemente tenemos que hacerlo para todas las ardillas. Entonces, ¿cuál es la idea del algoritmo que toca implementar acá? Entonces, eh, para cada una de las ardillas, lo que tenemos que ver es el radio de distancia que alcanza a cubrir la ardilla en el espacio de tiempo que tenemos. Y a partir de eso, vamos a ver a cuántos huecos puede llegar. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para esta ardilla acá, que está más o menos en el centro de este círculo, yo alcanzaría a llegar a estos dos huecos. ¿Sí? Como hay muchas ardillas que pueden llegar a los mismos huecos, que es exactamente lo que estaba pasando en el ejemplo, entonces en el radio de distancia que podrían cubrir las dos ardillas, ambas podían llegar al mismo hueco. Entonces, lo que quiero ver es como darle una prioridad a las ardillas que tienen menos opciones de huecos a los cuales pueden llegar. ¿Mm? Entonces, esas las voy a resolver primero, simplemente como para asegurarme que esas pueden llegar y que una ardilla que tiene más opciones no les está quitando el hueco, como el único hueco al que podrían llegar esas ardillas. ¿Mm? Eh, Listo, entonces una vez teniendo las ardillas ordenadas de esa forma, lo que queremos es simplemente asignarlas, ¿cierto? Entonces como una posible asignación podría ser pues como estas flechas, cada una de las ardillas que son los cuadritos cafés va a uno de los huecos, simplemente como asignándole a cada uno de ellos siguiendo ese orden de asignación y después lo que miro es cuántas ardillas se quedaron sin hueco, ¿m? Que en este caso sería esta ardilla que no alcanzó a llegar a nada. Y eso es lo que tengo que implementar. Que realmente, pues la implementación, si la vemos acá, no, pues simplemente está haciendo lo que dice ese algoritmo que tenemos que hacer. Entonces, todo esto es lectura. Aquí, esto es lo importante, es que estamos viendo eh, para cada uno de los huecos que estoy creando, o sea, cada vez que leo un hueco, lo estoy creando sin asignación, pero estoy viendo sobre qué ardilla podría caber ese hueco. Entonces, para cada una de las ardillas que caben en el radio, que están en el radio del hueco, entonces simplemente le agrego el hueco a las ardillas como una de las posibilidades a donde podría ir. Esto es importante porque después pues necesito ordenar las ardillas con respecto a em, la cantidad de huecos que pueden hacer. Entonces básicamente estoy ordenando como sobre el tamaño de este arreglo. Em, y una vez tengo eso,
realmente lo único que tengo que hacer es asignar las ardillas a cada uno de los huecos, ¿cierto? Entonces para acá paso por las ardillas y les voy poniendo la ardilla en el hueco. Entonces, si la ardilla tiene un hueco que no está asignado todavía, que le puedo asignar, se lo asigno. Eso quiere decir que esa ardilla se puede salvar. Y si no, pues quiere decir que esa ardilla no se podría salvar. ¿Mm? Y entonces, pues simplemente se la sumo a eso y al final lo que estoy respondiendo es la cantidad de ardillas que no alcanzaron a quedar en un hueco. ¿Tiene sentido? Entonces, esto todavía era un problema de asignación. Lo que pasa es que como tenemos que ordenar las ardillas, pues tenemos que asignarlos de una forma rara. Realmente la única forma de hacerlo sería eh, pues haciéndolo, como dándole una asignación a cada uno. Y aquí la clave es como esa estructura de le estoy dando a cada una de las ardillas la cantidad de huecos en los que podría llegar. Es lo que estoy revisando. Entonces, ese era ese problema. El tercer problema, ¿qué era lo que decía? Entonces, el tercer problema lo que estaba haciendo es que nos estaba dando un vértice, un árbol de n vértices, donde cada uno de los vértices tenía un color. ¿Sí? Y lo que queremos saber para este árbol es si a mí me dan un vértice específico, quiero saber cuál es la cantidad de vértices que tienen un color. No. ¿Cuántos vértices del mismo color? No, eso no es lo que me están dando. Entonces, las consultas son, me dan un vértice y una cantidad de mínima de vértices que tienen que tener un mismo color. Y entonces la pregunta es, a partir de ese vértice del subárbol, ¿cuántos vértices del mismo color tienen por lo menos la cantidad dada? ¿Sí? Es un poquito un trabalenguas, pero se entiende. Entonces tengo un árbol que está definido por el problema y tengo una cantidad de consultas que quiero hacer. Entonces, esta primera consulta en naranja me está diciendo desde el vértice uno, como ese subárbol que sale desde el vértice uno, ¿cuántos nodos, cuántos colores tienen por lo menos, están en por lo menos dos nodos del árbol? ¿Cierto? Entonces, yo lo que quiero ver es este arreglo, lo que está representando es el árbol con sus colores. Entonces, desde el vértice uno, ¿cuántos colores están en por lo menos dos nodos? ¿Cierto? Entonces, uno estaría solamente en un nodo, entonces este no lo cumple. Dos estaría en tres nodos, que es mayor que dos, y tres estaría en cuatro nodos, que es mayor que dos. Entonces, dos nodos eh, cumplirían ese problema, ¿cierto? Y eso con cada una de las consultas. Entonces, ¿cuántos nodos del subárbol que empieza en el vértice uno? Que es lo que estoy preguntando, ¿cuántos colores tienen por lo menos tres nodos, empezando desde el vértice uno, que serían los mismos dos? Entonces, dos tiene tres nodos y tres tiene cuatro nodos, entonces eso lo cumple. La siguiente consulta es, ¿cuántos colores tienen por lo menos cuatro nodos empezando desde el vértice uno? Que entonces ya sería solamente los del 3. Ahí lo que estoy haciendo es simplemente contándolos. Entonces, pues para cada consulta lo que estoy haciendo es contándolos y pues como siempre me están preguntando desde el nodo uno, pues tengo que revisar todo el árbol, que esta es la parte no eficiente del problema. Tengo que hacer esto para cada uno de los problemas. Después la siguiente consulta, si parto desde el árbol 2, entonces todo el subárbol derecho, eh, ¿cuántos colores tienen por lo menos tres nodos? Entonces esto me daría solamente este pedazo del árbol entre la posición 2 y la 4 del arreglo, que
ahí tengo dos nodos que tienen color 2 y un nodo que tiene color 3. Entonces ningún color tiene por lo menos tres nodos, entonces ahí respondería cero. Y desde el árbol que sale desde el nodo 5 que sería todo el subárbol de la izquierda, entonces, cuántos colores tienen por lo menos tres nodos? Y entonces, nuevamente, pues simplemente reviso como todo lo que me queda del árbol desde la posición 5 hasta la 8 y miro a ver cuántos nodos tiene cada color, que dos tiene uno, tres tiene tres, entonces solo cumpliría uno, ¿no? Entonces, esta es la parte, mm, digamos que entendible el problema, como qué es lo que quiero hacer, pero entonces aquí volvemos a repetir ese mismo problema de aplicar el algoritmo de Moore, ¿m? Porque al final lo que me están preguntando es rangos sobre un arreglo y yo lo que quiero tener es la cantidad de colores dentro de cada uno de ese rango, ¿cierto? Entonces, para cada uno de los colores cuento cuántas veces aparece en ese rango y eso es lo que voy a utilizar después para poder responder la consulta a partir de ese número que me están dando en la segunda componente. ¿M? Entonces, este problema es básicamente el mismo problema que el primer problema, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero hacer es como llevar esa cuenta y hacer lo mismo que hicimos antes. Organizo mis consultas de izquierda a derecha de tal forma que el límite izquierdo de la consulta es, eh, me está marcando es la raíz del árbol. ¿M? Porque todo el subárbol que sale desde ahí, pues solamente va a estar a la derecha de esa posición, entonces el límite derecho es simplemente cuando se acabe el árbol, entonces ya tengo esos dos límites y tengo que hacer lo mismo, teniendo ya el rango del arreglo, pues lo único que tengo que hacer es para cada una de las consultas, tengo una cuenta específica de la última consulta que hice, entonces me muevo a la izquierda quitándole los colores que le tenga que quitar y me muevo a la derecha agregándole los colores que le tenga que agregar. ¿Mm? Y es exactamente el mismo problema con menos operaciones para hacer dentro de la cuenta que tenemos, ¿cierto? Eso quiere decir que es básicamente el mismo código que es simplemente pues hacer como la implementación del algoritmo de Mo. Entonces aquí estamos haciendo lo mismo, entonces tenemos esta estructura Q que lo que tiene es cada una de las consultas para poder ordenarlas con respecto al límite izquierdo y al límite derecho de la consulta, y entonces pues tenemos que definir la función que nos ayuda a comparar eso. Todo ese código está en el repositorio y después lo que tenemos que ver es los cuatro ciclos para ver si desde la consulta actual que tengo para dónde me estoy moviendo en el arreglo, ¿cierto? Entonces, si le estoy agregando posiciones a la izquierda, pues entonces le sumo esos números que solamente debería pasar para la primera consulta, las otras consultas todas les van quitando cosas a la izquierda y para la derecha pues le puedo quitar o agregar cosas al arreglo que ya tengo, que es pues precisamente lo que están haciendo cada una de estas cosas. Esa función add lo que está haciendo es eh, llevar la cuenta que tenía como para cada uno de los colores y le va sumando el nuevo color que le estoy agregando, le va restando el nuevo color que le estoy quitando. Eh, y ya, entonces todo eso pues, lo voy guardando para cada una de las consultas. Tengo este arreglo de acá de respuesta que tiene la cantidad de em, colores para las cuales se cumple la restricción y eso es lo que voy a responder. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de este problema? Se ve raro, pero es realmente el mismo problema que el primer problema. Como ver la relación entre el árbol y este algoritmo es lo difícil de eso, pero una vez uno ya lo tiene, la estructura de la implementación es básicamente la misma. ¿Listo? Eh, listo. Y el último problema